bendiga mucho a todos y hoy queremos compartir un tema y queremos ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Juan, ¿no? Y vamos a ver varios versículos. Yo voy a compartir Primera de Corintios primero, mientras vos buscás Juan. Pero varios pasajes. Primera de Corintios capítulo 4, y quiero hablar en esta tarde algo que no es nada, ¿cómo te puedo decir? Nada poco importante, porque este fue un tema que muchas veces tiene mucho que ver, y es el prejuicio. Hoy vamos a hablar el tema del prejuicio, ¿no? ¿Cuántas veces el prejuicio termina trayendo estorbo, ¿no? En las relaciones, en poder lograr, poder alcanzar algo, recibir una bendición, porque nosotros a veces nos formamos y somos prejuiciosos. No, iba a decir, pero ¿eso qué tiene que ver? La Biblia no habla eso. Sí, la Biblia nos habla de no juzgar nada antes de tiempo. Yo veo a veces que en el pueblo de Dios, muchas veces a través de los comentarios de una prédica o de esto o lo otro, el pueblo es muy prejuicioso a veces, ¿no? Muchas veces tomamos comentarios, hacemos comentarios y nos anticipamos a veces, y por eso quiero hablar hoy del prejuicio. Y primeramente voy a arrancar dando la definición de prejuicio para que se entienda, porque ¿qué es el prejuicio, no? Es una opinión por lo general de índole negativa, eso es prejuicio. Una opinión por lo general de índole negativa que nos hemos formado sobre algo, ¿no? O alguien de manera anticipada. Es decir, todavía no conozco con profundidad, pero ya es como que siempre nos anticipamos, vamos un pasito más adelante, y la Biblia nos enseña eso, que no seamos prejuiciosos. Y ahora vamos a ir al pasaje bíblico, pero dice, alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. A veces para hablar de algo tenemos que tener pleno conocimiento. Sí, pastor, por supuesto. Es preferible no hablar de ciertas cosas, mantenernos al margen, y ese es un tema a veces. Por eso la palabra dice que seamos prontos para oír, pero tardo para hablar, ¿no? Porque a veces pecamos con el comentario, faltamos con esto. Y te digo porque yo soy una persona que muchas veces he sido muy prejuicioso con respecto en el ámbito cristiano y he criticado muchas cosas. Y luego hablábamos la otra vez con Raúl Salazar que cómo los años te van madurando. Los años de vida, como los años en el camino del Señor, quien te habla ya va para 20 años en el camino del Señor. Cuando era nuevito, yo decía, pero esto cómo puede ser, pero lo otro cómo puede ser. Y hoy vos vas adquiriendo, ¿no?, un panorama más amplio y no te anticipás y sos más abierto para algunas cosas. Y esto es importante, por eso quiero hablar esta temática, quiero que la podamos compartir entre todos, ¿no? Lo importante de empezar a pulir esto de ser prejuiciosos, ¿no? Y dice la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 4 y verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, dice, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? A veces nosotros cometemos el error de poder levantar antes de tiempo un prejuicio o un juicio, ¿no?, o un comentario sobre algo. Y a veces el prejuicio nos lleva a separarnos de gente, de personas. Muchas veces no sé a cuántos le ha pasado, pero te armaste una idea de una persona por el simple vista, por algo que dijo, por un comentario que hizo, o que escucharon que alguien habló de esa persona en un o una vestimenta, y la persona que es muy prejuiciosa muchas veces comete el error de esa persona de tenerla allá, ¿no? O tener un concepto equivocado. A mí me ha pasado que siempre fue un chiste, ¿no? Una vez estaba en una reunión de líderes y una hermana le dice a la otra, ¿no? La verdad es que dice, yo pensaba que la hermana fulanita, ¿no?, era amargada, pero ahora conociendo es simpática, dijo, y nos reíamos todos, ¿no? Porque la hermana tenía un concepto de la otra hermana sin conocerla. Eso es un prejuicio, ¿no? Y muchas veces nosotros, al ser prejuiciosos, cometemos eso de antes de mano. Ese hermano está así y quizás no es tan así como nosotros creemos. O por ahí no es un hermano, o una persona, o de
de lo que sea, ¿no? Poner un prejuicio sin siquiera saber, como decías vos, ¿no? Sin tener una información certera de lo que nosotros creemos que es, y eso nos aleja y nos hace perder un montón de cosas, de hacer, señor, o de tener relaciones buenas también, porque exactamente lo que vos dijiste, y nos evitan a veces tener relaciones buenas. Y hoy voy a hablar prejuicio en cierta, vamos a tocar diferentes puntos. La palabra dice que cuando Samuel va a ungir a David como rey, él se guió por la apariencia y empezó a ver a los hermanos de David y dijo, ciertamente este es el rey por su apariencia. Y cuando lo iba a ungir, el Señor le decía, no lo unjas porque este no es. Y así fueron pasando todos los hermanos de David, y el Señor le dijo, no es ninguno de estos. Y Samuel le dice al papá de David, le dice, no tenés más hijos. Y dice, sí, dice, tengo uno, ahora que me acuerdo, pobre David, che. Dice, pero está ya con las ovejas. Le dijo, bueno, mandalo a llamar porque no nos vamos a sentar en la mesa hasta que él venga. Dice la palabra del Señor que cuando vino David, para sorpresa de muchos, era el escogido de parte de Dios, era el ungido, fue el rey. Y dice la palabra, porque yo no veo lo que el hombre ve, eso sino que yo veo el corazón. Y ese es un versículo que también nos ayuda a no ser prejuiciosos, porque a veces nosotros tenemos un punto de vista de ciertas cosas que Dios va por encima de eso. Y a veces el prejuicio nos limita a ver con claridad de parte de Dios, porque cuántas cosas dijimos según Dios y a veces Dios nada que ver. El Señor dice, no, yo no pienso igual que vos, pero nosotros a veces endiosamos todas las cosas o las llevamos, Dios dijo, Dios dice, y no es tan así a veces. Yo me imagino que David, es un punto de vista humano a veces. Cuando fueron a ungir, que estaba con los animalitos, imagínate la facha de él, ¿no? Claro, si venía de estar arriando ovejas y andar entre las vacas, seguramente tenía olor a popó de ovejas, perdón, de animales, y no estaba, su apariencia no encajaba. No habría sido la mejor apariencia. Pero ¿cómo llegamos nosotros? ¿Qué apariencia teníamos cuando llegamos al Señor? Ay, mejor, mirá, ni hablemos, pero eso, seguramente teníamos un olor a pecado, y cuántas habrán dicho cosas de nosotros, pero así todo, gracias a Dios que el Señor no tiene prejuicios de nosotros, ¿no? Por eso que tenemos que aprender, porque el Señor ve nuestro corazón, ¿no? El Señor verdaderamente no ve nuestra apariencia. Cuántos errores, cuántas discriminaciones, cuántas cosas se han cometido, y aún en el ámbito, estoy hablando de la iglesia, nosotros los cristianos, ¿cuántas personas quizá hicimos sentir mal por un prejuicio? ¿A cuántos le debimos la honra? ¿A cuántos no tuvimos en estima? Hay a mí me encanta, había un pastor, ahora no me puedo acordar, que él entraba como un linchera a la iglesia, en un evento muy famoso, y todos no lo querían dejar, primero los que estaban en la puerta no le querían dejar entrar, porque estaba todo como un linchera, y decía, no podemos, y bueno, ellos buscaban con toda la vueltereta no dejarlos entrar. Para sorpresa de ellos, era que el orador, el conferencista, el predicador de esa noche, al propósito se había venido a vestir como linchera. Para sorpresa de muchos, era el evangelista. Entonces él habló de esto, de los prejuicios, de que cuántas veces no podemos recibir una bendición, no podemos, como dijiste, quizás no estamos perdiendo una gran amistad, no estamos perdiendo de recibir una gran bendición por el prejuicio. Entonces, esto pasa aún en la iglesia, por eso lo estoy tocando hoy, porque decir, esto no es un tema que a nosotros como iglesia nos abarca. Yo quiero decirte que sí, que muchas veces nosotros los hijos de Dios tenemos que pulir esta área que se llama prejuicio, que muchas veces nosotros prejuzgamos, viste esa congregación, o el otro, el bautista porque no habla en lengua, al otro el metodista porque esto, porque lo otro. Mira, quiero decirte una cosa, hay un coro, pastora, que me encanta, que cantábamos antes, no importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. ¿Te acordás ese corito viejo? Dame la mano. Iba por encima de toda cultura. No importa la iglesia que vaya, pero ahora estamos en el 2020 y parece que cada vez nos divide más un montón de cosas. ¿Sabe qué? No nos divide la fe, porque la palabra dice un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma fe. No nos divide eso, lo que nos divide es la parte humana nuestra de los prejuicios. Qué bueno que estamos a tiempo. Claro que sí, por eso yo no está hablando si hay algún prejuicio.
reflexionar. Tenemos que pulir esa área, pastora. Acerca de nuestros caminos, nuestras actitudes. Hoy es tiempo de reflexión. ¿Cuánto nos ama el Señor? Sí. Porque en su inmenso amor y misericordia Él nos está hablando y nos está enseñando. Basta de prejuicio. Que cada pastor pastoree como mejor sabe y le sale. Qué bueno que nosotros también como pastores podamos tener la mente abierta, como decías vos. Exactamente. No tener prejuicios. Si el otro siervo, por ahí acercarnos, hablar con ellos, poder ayudarlo, ¿no? Una vez estábamos en una reunión de pastores del Consejo Pastoral acá de la costa y un pastor dijo una frase muy linda, ¿no? La unidad en medio de la diversidad. Claro. ¿No? Porque se puede trabajar diferente, hasta se puede opinar diferente sobre algunas cuestiones. Pero verdaderamente cuando la persona es amplia, sabe tener empatía con el otro, no se encajona en que yo soy el dueño de la verdad y que esto es así y punto. Yo creo que tenemos doctrina, hay una sola y es la sana doctrina. La palabra. Y tenemos que saber separar lo que es el dogma de la doctrina. Y ese es otro punto que voy a hablar porque a veces los prejuicios se han formado ahí. No hemos sabido separar lo que es una doctrina de un dogma, ¿no? Y ahora voy a entrar en ese punto. Pero qué importante esto. Dios nos ve como ve. Tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios, iglesia. Hermanos, tenemos que aprender a ver, no ser tan prejuiciosos, porque Jesús nos enseñó que Él iba en contra de toda costumbre, muchas veces humana, de dogma, y muchas veces también de cultura. Y para eso quiero afirmarlo con ¿qué? Con Juan capítulo 4, cuando habla de la mujer samaritana. La palabra dice que en ese tiempo Jesús, en el tiempo que Jesús se acerca a la mujer samaritana, primero, judíos con samaritanos no se hablaban. Claro. Segundo, la mujer con el hombre tampoco se hablaba. Culturalmente era algo tremendo. No se trabajaba el día de reposo. Bueno, ahora, pastora, ahí llego en ese otro punto. Déjame porque si no voy salteando todo. Mirá, quiero decirte algo. Dice la palabra que cuando Jesús le ofrece el agua de vida, dice la palabra del Señor, mis queridos amigos y hermanos que están del otro lado. ¿Qué nos dice? A ver. Que la mujer se asombró y dice, tú siendo judío me pides a mí que yo te dé agua. Para ella fue también un choque de que Jesús siendo judío se acerca a ella. Mal visto eso. Segundo, era una mujer. Tercero, la mujer en el horario, cuando nadie iba a buscar, en el peor horario, ahí va la mujer samaritana a buscar agua. Jesús fue por encima de todo eso y le ofrece el agua de vida. Ahora, ¿sabe qué pasó? Que cuando vinieron los discípulos de comprar, se habían ido a comprar a Coto, no sé, a Jumbo, no sé a dónde fueron a comprar. Cuando vienen los discípulos, encuentran a Jesús hablando con la mujer. Para ellos también fue un choque, un prejuicio. Y dice que le dijo, viste, está hablando con una mujer. Entonces, a veces los prejuicios, ¿no? Hasta es un estorbo para la evangelización. Claro. El qué dirán. Hay que aprender a derribar a veces el qué dirán o los métodos. Yo quiero decir que si hubo alguien que verdaderamente usó métodos diferentes para manifestar su gloria, haciendo milagros, era Jesús para evangelizar diferente. Y a él lo criticaban y decían porque se sienta a comer con pecadores, se sienta a comer con rameras, con publicanos. Y Jesús iba en contra entonces para el fariseísmo. Cuando la mujer le lavó los pies. Para los fariseísmos era algo como, ¿cómo te puedo decir? Inaceptable, claro. Decíamos, y lo criticaban y lo cuestionaban. Entonces, por encima del que dirán, a Jesús no le importaba ver si, y como vos dijiste, hasta el día de reposo, él muchas veces lo quebrantó para los fariseos, pero el Señor decía, a ver, vos no desatás tu pollino, no desatás tu burro el día sábado para que descanse, y esta mujer que estaba hace 18 años atada, ay, Señor, no necesitaba que se libere. Entonces vayamos por encima de eso. Y a veces nosotros nos ha costado hasta quebrantar ciertos dogmas, ciertas cosas que nosotros las pusimos como inquebrantables, ¿no? Y a veces se puede alterar eso. Acá lo importante es que podamos tener la dirección de Dios y que podamos ser guiados de Dios desde el punto de vista de cómo vemos, de cómo miramos. Mira, a veces nuestra mirada nos va a pasar como a Samuel, nos va a pasar como a muchos, no. ¿Sabe la falta de honra muchas veces? Es justamente por esto, por los prejuicios. Si vos vas vestido de una forma, pastor pase, siervo del Altísimo, ¿no? Y sos el mismo, solamente que lleva otra percha, y por ahí va todo medio, este pastor, cuánta gente que te caracterizó o te puso, ¿no? Según tu forma. De acuerdo como vos, de acuerdo como te presentás. Y qué malo eso, ¿no? Es lo que sos y es.
Sí. Eso no es real. Porque ¿cuánto tenés? ¿Cuánto valés? En el mundo, ¿no? Si tenés una iglesia de 100, si tenés una no, o de acuerdo a cómo se viste, o cómo habla, o cuántos diplomas tiene, o cuántos cursos se hizo. Creo que no va en eso, no armarse prejuicios. Yo creo que igualmente yo creo que también eso hace a la persona, no está mal estudiar, capacitarse, estar presentable, claro que sí, arreglarse, siempre hacer lo posible, no estamos diciendo lo contrario. No, de esto, quiero que no se malinterprete, pero no guiarnos por eso. Claro. No, sino darnos el privilegio de podernos acercar y tratar a la persona. Por eso que dicen cuánto honra, preferirnos uno a otro. La honra no es algo que tenés que ser, no sé, el pastor, el super fulanito. No. Cualquier siervo es digno de honra. Amén. Cualquier hermano es digno de honra. Y a veces esto lo hemos visto, ¿no? Hasta decir un lugar X para fulanito. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de honra. Está bien, pero delante de Dios somos todos iguales. De que nosotros como pastores cumplamos la función del cuerpo de Cristo, pero eso no nos da de que tengamos que subir en algún trono o en alguna posición. Entonces, los prejuicios son muy importantes. Por eso el Señor le dice a Samuel, mirá, porque yo no veo lo que los hombres ven, yo veo el corazón, ¿no? Entonces el Señor está interesado. Y él en el Señor no hay acepción de persona. El judío como el griego, es lo mismo. Todos iguales. Delante del Señor somos todos iguales. Entonces es importante poder trabajar esta área de los prejuicios y queríamos tocar este tema que podamos entender. Mirá, en Juan capítulo 1 y verso 45, la Biblia dice que Felipe halló a Natanael y le dice así: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Le dice Felipe, ¿no? Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¡Oh, Dios! Vemos acá a Natanael una persona que el prejuicio de Nazaret podrá salir algo bueno, ¿no? Y para sorpresa de muchos, de Nazaret salió el Salvador del mundo. Entonces, mirá lo que son los prejuicios. Los prejuicios nos llevan a la falta de honra. Y cuanto no hay honra, es cuanto a veces nos privamos de las bendiciones de parte de Dios. Yo quiero decirte una cosa, que se quebrante todo prejuicio. En el nombre de Jesús. Porque a veces Dios quiere bendecir tu vida de una forma extraordinaria a través de las relaciones interpersonales, a través de hermanos de otra congregación. Hace poquito Débora me hablaba, se había puesto en contacto con una hermana de un lugar, no de acá, creo que era de Colombia. Digo, pegale para adelante, pues una bendición. Claro. No, antes no quizás perder la oportunidad constantemente, no estar hablando del Señor en cuerpo todo de momento. Cristo. Y eso es el Señor. Fíjate, a ver, si nosotros observamos la creación de Dios, podemos ver la magnitud y la amplitud de nuestro Dios, ¿no? De que Él no hay una flor que no se parezca a otra. Voy a decir, es la misma flor, pero si las pones a las dos, no son iguales. Porque Dios ahí nos muestra su diversidad. Mirá, pastor. No sé por qué, pero a veces nos encajonamos y yo digo esto, en la diversidad. Nosotros nos ha tocado ir a distintas congregaciones y se alaba a Dios diferente. Sí. Digamos, es la misma esencia, todos damos la gloria al Señor. La forma en que organizan las reuniones. Pero cuando uno es prejuicioso, va a una iglesia donde, por ejemplo, damos gritos de júbilo, o como en África yo he visto videos, ¿viste el morocho ese que pasa dando como vuelta carrera? Y trae su sobre de ofrenda y de Dios, y como que la va a poner oso, como que le pongo, que no pongo la ofrenda, y que la quiere poner pero con gozo, y hace todo, y alábale, y está con gozo el negro. El morocho ese me encanta. Y pone, y vos llegás a esa iglesia y decís, no, estos son todos unos carnales. No, diversidades. Culturas. Diversidades. Por eso Pablo dice, algunos predican por contra. A ver, en definitiva, Cristo es predicado. ¿Qué pasaría si el Señor nos lleva a un país donde todavía, no sé, Escocia, donde el hombre usa pollera? ¡Ay, qué horror! Santo Padre. ¿No? Claro, chocaríamos con la cultura y no podríamos ser no vamos a poder fluir. Es la cultura de ese país. Yo no quiero decir ahora, ay, la pastora está probando que los hombres usen pollera. No, claro que no falta uno que diga no, de ninguna manera. Pero hermano, tenemos que respetar las culturas, ¿no? Cada país tiene su cultura. Mira, vuelvo de nuevo, cuando Pedro tuvo que ir a los de Cornelio, él tenía en su mente
claramente que el único pueblo escogido era el pueblo judío. De hecho, él cuando llega a los de Cornelio dice, ustedes saben muy bien cuál abominable o cuál para mí es estar entre ustedes. Mirá lo que le dice Pedro. Dios. Imagínatelo, vamos a actualizar este tema, ¿no? Que vos vayas a evangelizar en un lugar y yo voy a decir, bueno muchachos, Dios los bendiga, le vengo a predicar de Cristo, pero sabe que para mí es un asco estar acá entre medio de ustedes. Literalmente le dijo eso. Dios. Pero hoy Dios me enseñó, vamos, prejuicio que se quebrantó, pero hoy Dios me enseñó, dice Pedro, ¿no? Que no le llames inmundo a lo que yo limpié. Entonces dice la palabra que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo se derramó. Dice la palabra, fue el primer caso de que los gentiles reciben el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Mira. Por eso dice, ¿qué le podemos evitar que ellos se bauticen en agua también? Por lo general siempre fue, hecho los apóstoles, arrepentido y bautícense para que vengan. A veces fue nuestra costumbre o muchas veces, se dio en muchos casos al revés, es decir, primero el bautismo en agua y luego el bautismo con el Espíritu Santo. En este caso fue diferente y para sorpresa de Pedro, era Cornelio, los gentiles, y para él era abominable y el Señor le demostró una cosa. Por eso digo, los prejuicios pueden hacer que nos rehusemos ir a predicar a un lugar. Sí, y si el Señor te dice anda, como le dijo a Pedro, mate y come y no le llamará inmundo lo que yo, hacelo. Claro. Entonces, ¿cuántas veces decir yo no voy a predicar a esa persona? No, pues esa persona es así, no importa, vayamos por encima de eso, tenemos una misión y una visión, que es poder ir a predicar y llevar el Evangelio. Son tiempos que no podemos perder el tiempo, claro. Son tiempos en el cual tenemos que hablar la palabra, sí. No importa a quién, no importa lo que haga, hay que hablarle a Dios. Yo soy una persona donde a mí justamente hoy hablaba con una personita y le decía que mi abuela, mi tía abuela me hablaba del Señor. Ella sembró la semillita, claro, ella después partió con el Señor y llegaste vos, el Señor llegó a través tuyo a mi vida y se fue regando la semillita y después conocí a mis pastores y ellos siguieron regando y hoy soy el fruto. Sí, pero una persona sembró y en el tiempo que ella sembraba la palabra, hermana, mi vida era un desastre y nadie apostaba nada por mí. Y saben que soy el fruto de una persona que creyó, que no me discriminó mi condición y que apostó y creyó a Dios que Dios iba a hacer una obra conmigo y acá estoy. Yo creo que los prejuicios son muy importantes, pastora, sí. Porque si viene una persona de una forma, como vos decís, llega de una, muchas veces a la iglesia va a llegar gente en una condición terrible. Y nosotros, viste, donde llega, la vas a discriminar. Es que cuántas veces, pastor, ha pasado que por ahí y ha pasado que ha entrado personas a la iglesia y en vez de recibirla con un abrazo y un beso, ¿no? El abrazo del Señor y un beso, la recibimos con una mirada que los leemos de los pies a la cabeza. Sí, y ¿no? la gente lo percibe eso. Sí, claro que sí. Eso hasta hemos detenido, pastora, yo quiero halagar algo en vos, vos sos muy perceptivo y muchas veces en tus coordinaciones te has detenido y los hermanos que están al otro lado lo saben, los que se congregan con nosotros. Hemos hasta detenido que es una predicación o una coordinación por alguien que hemos visto con una sensibilidad o que Dios lo estaba tocando o Dios nos dijo andá y abrazalo o pará la reunión y algunos decir pastor estamos dándole el culto, no pará, vamos a detenernos, hay alguien que necesita ser ministrado, ¿no? A eso y darle un abrazo. Creo que eso es muy importante y vos que me estás viendo del otro lado, que como hijo de Dios podamos quebrantar los prejuicios. Yo digo esto, hay buenas costumbres, sí, y las buenas costumbres hay que mantenerlas, no hay que romper las buenas costumbres, pero sí tenemos que entender que por encima de las costumbres a veces Dios nos va a pedir que actuemos de diferente forma y por eso te digo, Jesús, aprendamos a leer al Señor, aprendamos a ver al Señor. El Señor no a todos sanó igual, en un momento escupió, hizo lodo, hizo barro, lo untó y así lo sanó. ¿Cuántos casos de ciegos hay? Y de los ciegos que habla la Biblia, ninguno sanó ninguno igual. Gloria a Dios. A mí me ha pasado como pastora de que he ministrado a personas con casos muy parecidos, pero en ninguno de los casos el Señor habla de la misma manera. Mira, en 1 Corintios... Y esto te quería decir, pastor, mientras vos buscás, ¿cuántas veces por ahí nosotros nos pasa esto, no? Como soy prejuicioso, lo mismo creo que el otro hace conmigo. Claro, porque yo tengo esa mirada. Claro, como yo soy prejuicioso, hablo del otro sin conocerle o queriendo creer que le conozco, no tengo plena libertad de ser transparente, de fluir, porque creo, ¿qué dirán de mí? ¿Cómo me van a mirar? Ay, hermano, seamos libres, seamos sanos. Mira, la palabra del Señor dice así en 1 Corintios 1:28, lo vil del mundo y lo menos
lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Mirá. La palabra nos enseña que lo vil, lo menospreciado, eso escogió Dios para avergonzar. Y entonces que podamos entender de que el Señor, mirá como Él mira. No, el Señor no es que vino a buscar lo perfecto. No, lo vil y lo despreciado. ¿Por qué nosotros instalamos la perfección? ¿No? Y no digo que está mal, como dijiste, perfeccionarse, está buscar bueno, perfeccionarse. Bueno. Pero ¿por qué a veces esa mirada, no ese prejuicio? Perfecto, sino que cuando vemos al otro y ay, mirá ese hermano. O la otra, este no tiene arreglo, no cambia más. Así que, mirá, queríamos hoy hablar un poquitito sobre los prejuicios. Creo que este tema nos va a bendecir. Creo que en este tema de cuarentena podamos reflexionar y podamos entender lo dañoso que son los prejuicios, lo mal que podemos hacer sentir al otro. A veces las relaciones interpersonales que nos estamos perdiendo, las bendiciones que nos perdemos. ¿Y sabés que el prejuicio me hace perderme a mí de tener relaciones sanas? Porque el otro no se va a mostrar tal cual es con vos, porque tiene también el prejuicio de decir... Y claro, se va a escandalizar, la persona se escandaliza. Y por ahí el otro se muere de ganas de contarte algo que le está pasando y no te lo va a contar porque sabe que por ahí habla otra oportunidad y has hablado de otro, no con prejuicio. Entonces esa persona se pierde de poderte abrir el corazón. A ver, ¿quién le puede ir a contar algo y apoyarse en lo que le está pasando cuando sabe que es una persona prejuiciosa? Claro. Ay, viste fulanita y viste lo otro, yo no sé cómo puede ser esto así, hay que... Entonces, ellas están en una altura, viste, está el Señor Jesús, los arcángeles y después viene esa persona. Entonces, ¿qué pasa, mi querido hermano? Nadie nos va a poder ver porque somos tan perfectos, porque somos tan prejuiciosos, que la gente lo que necesita es alguien con una cabeza amplia y que pueda entender y que pueda ver cómo ve Jesús. A los vil y a los menospreciados vino a buscar el Señor. En Él no hay, no hay discriminación. Él ama al enano como al alto, al morocho. Dale. Hermano amado, amigo, donde estés ahí, yo te voy a decir una cosa. Dios, ¿por qué no vino a tratar con la humanidad como Dios mismo, no? Porque habla de que Él está en la altura, sin embargo, mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Sabes por qué? Para mirarnos de igual a igual. No, para eso mandó a su Hijo Jesucristo, para ponerse a la altura de nosotros. Sí. Entonces necesitamos humanizarnos. Jesús se humanizó, caminó entre la gente, se empapó de la humanidad, del dolor de los otros, hermano, para podernos entender y comprender nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Amén. A ver, entender al otro en su magnitud jamás lo vamos a hacer. Porque yo siempre digo que el sufrimiento o el dolor del otro lo procesa cada uno de manera personal e individual. Pero el humanizarte, el lograr la empatía, por ahí comprenderlo, no entenderlo al 100%, pero comprenderlo. Empatía es eso, pastora, tratar de ponerse los zapatos del otro, ¿no? Mira, quiero hablar un poquito del dogma, porque quizá algunos no saben, pero quiero darse el dogma, punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Eso es un dogma. Cuando lo ponemos como una verdad infalible y no podemos ir en contra de eso. Mirá, a veces yo he visto que se ha predicado más en la iglesia el dogma que la doctrina. Y acá hay que saber separar. La doctrina es la enseñanza y la palabra de Dios. El dogma es algo que pudimos imponer los hombres, que quizás es paralelo a la palabra de Dios, pero no del todo es la Biblia, no del todo es doctrina. Entonces, con respecto a vestimentas, muchas veces a mí me lo han dicho que la corbata es símbolo de sujeción. Yo te digo, en la Biblia no lo vas a encontrar y hay muchísimas cosas que en la Biblia no los va a encontrar. Y que la Biblia no lo dice tampoco, son dogmas. Y a veces por esto de no tener en claro qué es un dogma y qué es una doctrina, muchas veces se comete errores y caemos en un prejuicio, ¿no? Entonces vamos a un lugar, como dijimos, y nos tocaría ir a Escocia y nos encontramos que se alaba a Dios de una forma diferente, se canta de una forma diferente, la vestimenta es diferente. Si usted va a Ecuador, se alaba a Dios de una forma diferente. Si usted va a Estados Unidos, de una forma diferente. Y si usted no sabe diferenciar entre dogma y doctrina, es una misma fe, un mismo bautismo para el que está allá, para el que está a la otra punta, pero a veces el dogma puede cambiar, la vestimenta puede cambiar, los coros. Cuando yo vine a Seviné estaba acostumbrado a los himnos, cuando llegué a Seviné no se cantaban himnos, me parecía a mí que no sé, que me había ido al mundo. Y yo digo, hasta que Dios me enseñó esto,
romper los prejuicios. Por eso te digo, que podamos ir por encima de todo eso, de que podamos entender y abrir nuestra cabecita y ser un poco más amplio y ver con los ojos del Señor. No nos queremos tomar mucho más tiempo, pero más o menos darte la diferencia de un dogma a una doctrina. Ojo con esto, iglesia, porque hemos defendido muchas veces cosas que son dogma y no es doctrina, y fuimos llamados a predicar la palabra del Señor, a mantenernos en la doctrina de los apóstoles. De eso tenemos que ser celosos. Es doctrina. Sí. Liliana Suárez, la misionera que estuvo con los Wichi en el Chaco, ella cuenta su experiencia que muchas veces le costó entrar en impenetrable el Chaco a los aborígenes, porque ella le quería imponer más lo que es cultura, que se tienen que vestir así, que tienen que tener esto, un montón de cosas, más que de hablarle de Cristo y la obra transformadora del Espíritu Santo. Cuando ella entendió eso, mirá, empezó a haber cambios extraordinarios. La obra transformadora del Espíritu Santo, pastor, claro, sí. La obra transformadora no nos pertenece a nosotros, sino que al Señor. Debemos de predicar, debemos de hablar y orar. Y el Espíritu Santo va trabajando, pastor. Así y con amor todo se puede lograr, pastor. Que podamos entender esto, la diferencia entre dogma y doctrina, y derribemos todo prejuicio. Porque muchas veces el fariseísmo es algo que está en la iglesia. Y el fariseísmo es todo aquello que se le pone traba. ¿Qué hacía el fariseísmo? Ponerle traba a todo lo nuevo. Sí, lo cuestionaban todo. Todo lo nuevo, todo lo que hacía Jesús, ahí estaban los fariseos para cuestionar. ¿Por qué sus discípulos no se lavan las manos? Y el Señor le decía, no todo lo que entra en el hombre contamina, sino lo que sale del hombre. Claro. Pero lavarse con las manos, y bueno. A ver, el Señor le decía otra cosa que el Señor hablaba, por ejemplo, ¿por qué no ayunan? Entonces el Señor le decía, bueno, porque en tanto que el novio está, el esposo está, no hace falta que ayune. Y así había un montón de cosas que todo el fariseísmo colaban el mosquito y se les escapaba el camello. Y del fariseísmo ataban cargas pesadas, dice Jesús. Ustedes atan cargas pesadas que ni ustedes las pueden sostener. Entonces, esto hace el prejuicio. Sí. Esto es lo que hace el prejuicio. Sí. No nos permite honrar a una persona, darle el lugar que se merece. A Jesús, la verdad, le costó para muchos. Al fariseísmo no lo pudo recibir. Mirá, tremendo, porque los maestros de la ley, los que estuvieron estudiando por años la palabra de Dios, esperando la venida del Mesías, fueron los que menos percibieron a Jesús. Ay, Dios mío. Claro, porque ellos pensaban en su mente que Jesús iba a venir, ¿viste? Así iba a tener, que iba a tener 2,20 metros, un Schwarzenegger espiritual, ¿viste? Y que él iba a venir, no sé, en un caballo blanco, corte San Martín, no sé, y ese es el prejuicio, la idea mía. Claro. ¿Y cómo vino él? En un pollino, humilde, nació en un pesebre. Él andaba con la gente, con los publicanos, olvídate, se le cambió. Entonces por eso ellos no pudieron percibir y recibir los milagros del Señor. ¿Qué habrá pasado con los hermanos de acá cuando llegamos nosotros a pastorear, no? Bueno, eso es otro tema, hablamos otro día. No, pero digo esto, no seas prejuicioso. ¿Qué habrá pasado? Yo quiero animarte, alentarte, que podamos decir esto, ¿cómo me estoy comportando? ¿Soy un cristiano prejuicioso? Que el pastor, que la iglesia fulanita, que esto, no seamos prejuiciosos. Manejemos esto, no juzguemos las cosas antes de tiempo, porque el Señor se va a encargar de pesar todas las cosas y poner en balanza. No somos jueces, no fuimos llamados a ser jueces. Estamos para sumar y no para restar. Claro, así que prediquemos la palabra del Señor, vayamos por encima de toda cultura. Bien el tiempo. No nos escandalicemos por todo, a veces el Señor te puede mandar a un lugar y vos vas a decir, tremendo, Señor, yo ahí no voy a ir, pero quizás te va a decir como Pedro, matá y comé, y a todo lo que yo limpié no le llame inmundo. Quiero decirte, cuando yo aprendí esto, hoy gozo y me alegro mucho del conocer a personas. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Sí, Señor, mantengámonos fuimos. Si somos lo que somos, es porque Dios se plació de hacer de nosotros lo que somos. Claro que sí. Nunca olvidarnos de eso. Así que bueno, nada, queríamos hablar en esta tarde este tema, espero que te bendiga y que puedas verdaderamente tenerlo presente. Que el Señor, ayúdanos a vencer todo prejuicio. Muchas veces nosotros decimos, Dios dice, no dice Dios. Nosotros a veces ponemos palabras en nuestra boca que no es del Señor. Nos anticipamos a juzgar cosas, por eso yo te digo una cosa. Podamos decirle, Señor, yo quiero ver con tus ojos. Amén. Yo quiero ser tus pies. Y más en esto que yo quiero ser quiero ser tus manos. Por eso, iglesia,
abramos nuestra óptica, aprendamos a mirar con los ojos del Señor. Amemos. Y yo creo que nos va a bendecir muchísimo el Señor. Amén. Dios te bendiga mucho. Oramos de compartir esta transmisión que a muchos les va a bendecir. YouTube, no y tenés también la página de YouTube. Así de los acusados, la vida se siente tan diferente, la gente se vuelve tan inconsciente, a nadie le interesa de verdad. Y cómo duele ver lo que lograste, cómo se pierde todo en un instante, y cómo el mundo empieza a señalarte por ese gran error que cometiste. ¿Por qué este acusar no intentas levantarle? Que me des la mano, que en vez de condenarme trates de ayudarme. Aún recuerdo que una vez hablaste, si alguien ha caído debe levantarse, pero yo necesito de tu fuerza, sí, todos tus consejos y tu fortaleza, que en vez de ser de aquellos que cierran las puertas, me ayudas a volver andando.